Bueno, gracias al Señor por este día. La existencia siempre, para mí, por lo que he leído en la Escritura, es un regalo de Dios que tiene propósitos insondables. Cada uno de nosotros es actor, según la voluntad de Dios para esta vida, para cumplir un propósito divino. Así como Judas Iscariote cumplió su propósito de entregar al Mesías, otros tendrán el privilegio de llevar el nombre de Jesucristo a todo el mundo para la salvación. Sea Dios con nosotros y seamos aquellos que sean buenos propósitos los que hagamos. Y no seamos ocasión de caer a otros. Pido al Señor eso. Así que, deseando este bien de nosotros, que nos guíe por la verdad y ser útiles para su labor, que hayamos a lo mejor regado, otros sembrados, ¿cierto? Pero que Dios siempre permita que la palabra de Dios crezca para la salvación de los demás en los corazones. El día de hoy vamos a reflexionar sobre algunos versículos sencillos de la Escritura. Nuestro propósito es llegar a estudiar el nuevo Apocalipsis, ¿cierto? Y hoy día no entraremos en él, pero estamos preparando, haciendo un apresto, haciendo palotitos, como los niños en kinder. Estuvimos hablando acerca de la resurrección del domingo anterior, ¿cierto? Y me imagino que se dieron cuenta de que los discípulos eran muy parecidos a nosotros, ¿cierto? Si Dios no hubiera abierto el entendimiento de ellos, no hubieran visto al Señor resucitado, no habrían entendido su ministerio y la importancia de él. No habrían entendido por qué tenía que morir, ¿cierto? Y la fe de ellos en cuanto a que resucitaría no había sido algo que estuviera en sus corazones, porque no habían puesto atención a lo que él había dicho antes, que antes de morir él les habló de que él iba a padecer, iba a ser el muerto y que iba a resucitar al tercer día. Ellos no se acordaron de esa escritura, ¿cierto? Pero después, cuando lo vieron y algunos pudieron tocar sus heridas, fueron convencidos por un hecho concreto. Pero Jesús dijo que lo más bienaventurado era lo de aquellos que, sin haber visto, creyeron. Así que nos reconfortamos nosotros, que somos de aquellos que no hemos visto al Señor, pero algún día le veremos, ¿cierto? Cuando regrese dándonos del cielo. Y referente a la labor por la cual Cristo vino a esta tierra, ¿cierto? Que vino a salvarnos, el nombre de él era Jesús. El nombre de Jesús fue de origen divino, se lo puso el ángel, ¿cierto? Entiendo que el ángel recibió esa instrucción de Dios. Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el propósito principal de Jesús era salvar al pueblo de Dios de sus pecados. Es decir, era un salvador. Si vamos al tiempo de Josué, Dios levantó muchos salvadores. A ellos, los más destacados a mí, para los que conocen la historia, fueron Sansón, ¿cierto? Gedeón. David también fue un salvador, ¿cierto? Eran jueces que se levantaban por un tiempo, hacían juicio, justicia, y había paz en la tierra. Se acababa la iniquidad por un tiempo hasta que volvía a revelar su plan de nuevo. Jesús también era un salvador, pero a diferencia de los demás no usó fuerza. Dios ya en el tiempo de Zacarías anunciaba que no iba a ser la obra de Dios por ejército, sino por el Espíritu. Y si algo fue lleno a Jesucristo desde que partió, fue del Espíritu Santo lleno. Y las señales que él obraba, nadie las pudo hacer antes, ni las ha podido repetir nunca. Aunque él habló que algunos de ellos harán obras mayores que él dice. Pero hasta ahora no se conoce que alguien las haya podido igualar, ni las haya podido hacer mayores. Y aún más, la mayor obra que él tiene encargada del Padre, ¿cuál es? Aparte de haber padecido por nosotros, haber resucitado, es dar vida a los muertos. ¿Se acuerdan que estudiamos? Que la obra mayor que hará él, para que nos honremos como el Padre, ¿cierto? Nos conversamos de esto de una vez por todas, es que lo resucitaba a los muertos. Los que creemos que eso hacía, ya lo honramos como el Padre de nuestros corazones, ¿cierto? Pero el Señor Jesús vino como Salvador de nuestros pecados, eso lo sabemos. Pero vamos a recordar algunas enseñanzas al respecto. Vamos a Isaías capítulo 1 y leamos en el versículo
dice aquí, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en los días de Usías, Joctán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, muy poco antes de la que vinieron los babilonios y destruyeron la ciudad, la destruyeron. Dice, el buey conoce a su dueño. ¿Será cierto eso? Se lo simplifico, el perro conoce a su amo. Yo en el campo vi una niña que guiaba una yunta de bueyes, trajo los bueyes, se dejaron llegar, levantaron la cabeza, bajaron la cabeza y la metieron debajo del yugo. No se rebelaron, eran inmensos de grande. Y pusieron el yugo, lo levantaron y después se lo amarraron. Y después con una pequeña varita lo guiaban, y se le ponía una varita en el yugo y donde ella ponía la vara, ella y lo. O sea, un buey, ¿cuál es la característica de un animal? Que tiene menos discernimiento de un ser humano, ¿cierto? Dice, el buey conoce a su dueño. Un animalito que tiene mucho menos entendimiento de un ser humano, ¿cierto? Y aquí dice, ¿y el asno? ¿Por qué pone el asno? Porque es porfiadísimo. El asno, el pesebre de su señor, ¿cierto? Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento, es decir, es menos inteligente que un buey y menos inteligente que un asno. Ese es el nivel espiritual al cual había llegado, y esto es doloroso porque aquí mete a todos al saco hasta los que enseñan la palabra de Dios. Dice después, y entra en materia, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Yo nunca he visto palabras más duras que Dios pueda haber pedido, ¿cierto? Pero que nos tocan a todos por ahí, ¿no? Hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, tornándose atrás, o sea, volviéndose a la iniquidad. Provocaron a ira a Dios. A ver, si hay alguna cosa que nuestra estupidez no debe hacer, es provocar a Dios. ¿Qué decía Job? Si yo hice tal cual cosa contra la voluntad de Dios, ¿qué haría yo cuando Él se levantase contra mí? ¿Qué es el poder de Dios contra nosotros? ¿Podemos hacer algo contra Él? Cuando Él se irrita con nosotros, ¿podríamos defendernos de Él? O sea, irritar a quien nos debía irritar. Y esa es la tontera de ellos. ¿No dice por ahí en la Escritura, pretenden tú escapar del juicio de Dios? Cuando Jonás quiso escapar del propósito de Dios de mandarlo a predicar donde no quería, se dio el trabajo de levantar una tormenta. Se dio el trabajo de que echaran suerte y lo cogieran a él y lo tiraran abajo. Se dio el trabajo de mandar un pez que lo llevara de vuelta a donde tenía que ir justo a la playa para ir a predicar a Nínive. Nadie puede escapar de los designios divinos. Y eso es lo que el mundo ha olvidado. La gente dice, no hay Dios. Y esto que está aquí es fruto de la casualidad. Eso es el ateísmo, ¿cierto? El darwinismo. El darwinismo es un chiste, mal contado, y contado por gente que se pretende ser sabia. Es tanta la complejidad que hay en la obra que Dios ha hecho para que cada ser humano llegue a vivir que todavía están tratando de entender lo que es la mente humana, ¿cierto? Por ahí algunos han hecho muy buenos descubrimientos, la muerte que preparaban las células, se dieron cuenta que las células tenían un programa que hace que cada uno se sacrifique cuando viene el fin. Y todo ese ordenamiento está ahí por casualidad. Según ellos, pero para los que vemos las obras de Dios y vemos que ellas cuentan la gloria y el poder de Dios, vemos grande su poder por la fe, vemos que uno no puede escapar de él, que controla las cosas. El Dios de Israel se dio a conocer librando a un pueblo oprimido, y su grande su nombre
y endureció el corazón de Faraón para mostrar en él su poder. Dejó a ese pueblo en la miseria, mandó 10 plagas y libró un pueblo que no tenía poder para librarse, conforme a lo que había dicho Dios a Abraham 400 años antes: tu pueblo no será esclavo en tierra ajena, dice. Mas yo, dice, los voy a liberar. Se cumplió ese tiempo, Dios envió a Moisés, los sacó y los volvió y los llevó a la tierra que él les había prometido. Y pudieron dominar a una tierra llena de gigantes y gente más fuerte que poderosa que ellos, porque Dios fue quien los valió. Ellos eran un pueblo insignificante. Lo dice la Escritura. Era el más insignificante de todos los pueblos. Y lo hizo heredar la mejor de las tierras de ese tiempo. Pero aún así, siendo Dios misericordioso con ellos, ellos se corrompieron y se volvieron a las iniquidades de los demás pueblos, cual Dios mandó que no hicieran. Principalmente provocando a Dios, adorando ídolos y corrompiéndose moralmente y corrompiéndose de forma más baja. Y dice, gente depravada, pueblo cargado de pecado. ¿Cierto? Aquí lo dice la Escritura. Y esta también es la misma condición hoy en el mundo. Cuando las personas creen que no hay nadie que pueda frenarlos en lo que hacen, se van a encontrar realmente sorprendidos, porque si Dios se les pone por delante, ¿no?, como apareció el ángel a la burra de Balaam, ¿no?, van a ver el poder de Dios, tendrían el privilegio de ser convertidos, pero como Dios, del que quiere tener misericordia, aún no se les ha aparecido. Aquí dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, tornándose atrás. Y miren aquí, hay un momento en que Dios dice lo siguiente. Miren lo interesante aquí. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os revelaréis, o sea, seguiréis revelando. Toda cabeza está enferma. ¿De qué sentido está enferma? Es la rebeldía hacia la voluntad de Dios. Dios dice, no levantes falso testimonio, la gente lo hace. Dios dice, no adores dioses ajenos. Otros no adoran a ídolos, pero adoran al dinero. A tal punto que tratan a las personas en virtud del privilegio económico que puedan tener la relación con él. Apoyan al que tiene más, ¿no? Y la mano del menesteroso desampara. La causa del pobre no juzga. ¿No dice eso en la Escritura? Pero Dios, la causa del justo, la tiene requerida. Él va a hacer justicia para el medio de aquel varón, Jesús, a quien lo suscitó. Porque dice, hará juicio y justicia en la tierra. Y hay de ustedes los que juzgan injustamente hoy, porque van a ser sentenciados a muerte eterna y juzgados y destruidos por aquel que viene a hacer este trabajo final, Jesús. El que murió por los pecados vino a salvar, pero ahora también vendrá a juzgar en el día final. Y ese día final nadie lo sabe, porque lo hace para sorprenderlo. Y aquí dice entonces, antes que este día llegue, el Señor ya nos está enseñando, por lo mismo que pasó a Israel, que este pueblo se rebeló de una manera terrible contra Dios. ¿Cierto? Después dice, dando un ejemplo muy conocido para nosotros los cristianos, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa en él ilesa, sino que herida, hinchazón y podrida llaga, que no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Los que saben de esto suavizadas con aceite, las heridas cuando están abiertas, si usted le echa un poco de aceite, se quita un poco el dolor. Vuestra tierra, dice, está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida de extranjeros, asolada con asolamientos de extraños, o sea, de otros pueblos. Y queda la hija de Sión como choza en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada, es decir, como una ruina. ¿Qué pasa con una choza en melonar? ¿Sabe para qué se hacen las chozas en los melonares? La choza en viña, ¿para qué sirve? Cuando van los cortadores a cortar las mieses o cuando se va a cosechar, todos se hacen una pequeña ramadita donde poder cambiar el sol y comer la hora de almuerzo y descansar cuando llega la hora de descansar. Pero cuando se acaba eso, ¿cómo queda eso? Abandonado, no hay nadie. Eso le está diciendo, así es la ciudad de Israel, ¿cierto? Así quedó Sión cuando fue destruida por, o cuando llegó a ser destruida después, cuando se cumplieron todas estas profecías de Isaías por medio de los babilonios, ¿cierto? Dice,
a continuación, ¿por qué? Dice, si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos semejantes y a Gomorra. Es decir, tenemos toda la maldad que fue necesaria para haber sido destruida como Sodoma nosotros. Pero Dios no quiso, nos dejó remanente. Y debido a que dejó remanente, nos fuimos igual que ellos. Es decir, a Sodoma Dios no lo dejó, ningún residuo. No sobrevivió nadie al juicio de Dios en ese día. Claramente este texto está diciendo, y está tomando como regla de medida lo que le ocurrió a Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, la medida de Gomorra también, Sodoma y Gomorra, fue un castigo duro que Dios hizo contra los que practicaban la homosexualidad en forma abierta y violenta, porque a Job trataron de violentarlo, y también a los que habían enviado a su casa, que ignoraban que eran ángeles de Dios, a los cuales Dios y luego seguía para que no puedan encontrar la puerta. Y a causa de ese desenfreno, ¿cierto?, de que ya no les bastaba tratar de convertir a los demás a su camino extraviado, ¿cierto?, trataron de usar de violencia contra él. Va a llegar un momento en que en este país va a pasar eso, ¿cierto? Hoy cualquiera, ¿no?, que pueda decir que los que se cuestan con varones o no heredarán el reino de Dios, las iglesias tienen temor de decirlo. Pero aquí claramente Sodoma y Gomorra son ejemplos de maldad, de llaga podrida, de corrupción. Y Jesús dijo que el mundo, antes que regresara a él, iba a ser como los días de Sodoma y Gomorra. Y también dice que la destrucción y la iniquidad semejante a los días del diluvio, donde dice la Biblia, había mucha violencia en la tierra. Y por causa de eso Dios dice, como el pensamiento del hombre de continuo, solamente el mal destruyó. Dígame usted, ¿está yendo esta sociedad hacia lo que dice la Escritura, que el pensamiento de cada uno de ellos es de continuo el mal? Jesús mismo lo dijo, va a ser como los días de Sodoma y Gomorra, como los días del diluvio. Pues nosotros, ¿cierto?, somos llamados de Dios para arrepentirnos de nuestros pecados. Y si hay parte, o somos parte, o fuimos parte de esta podrida llave del mundo de la tristeza, ¿cierto?, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a la verdad de Dios, a la justicia y a la rectitud. Apartarnos del mal y creer en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, porque el tribunal que estaremos presentes no es un tribunal que usted pueda pagar con dinero, su libertad. Dios dijo en el Antiguo Testamento, la paga del pecado es muerte. Y por ahí el apóstol, ¿cierto?, concluye diciendo, el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. Pero ¿a quiénes? A quienes creen que Él murió por ellos. A quienes creen que Jesucristo murió por sus pecados y resucitó. Así que aquí en Isaías, ¿cierto?, dice en el versículo 'desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida e hinchazón y podrida llaga'. ¿Sabes lo que es una llaga podrida? Una herida que nunca sana. Y esto es por causa de la depravación, ¿no?, del pecado, como dice la Escritura, y de la rebeldía contra Dios, ¿cierto? Porque dice, ¿para qué os de castigar? Aún os rebelaréis, dice. Y provocadores, ¿no? Rebelión contra Dios, ¿cierto? En que cada uno de ellos quiere hacer conforme a su deseo. Primero hay que entender una cosa. Hay dos formas de concebir la vida, que la vida es una casualidad. Y lo otro es creer en la revelación bíblica que Dios existe y que Él nos creó. Por ahí un salmo dice, Él nos hizo
y no nosotros a nosotros mismos. Si hay una cosa evidente, es que el hombre no pudo haber sido hecho por mano humana. ¿Qué otra existencia lo hizo? La casualidad. La casualidad solo genera caos, no orden. El caos no genera orden. Y eso lo saben muchos, pero en nuestro deseo de no reconocer la existencia de un ser supremo, la gente no tiene excusa. La vida es un milagro. Este planeta está ubicado en el lugar exacto para que haya vida, referente al Sol. ¿Para qué me extiendo más en eso, cierto? Para nosotros es evidente que todas las cosas vuelven a Dios. Y además que hubiera oxígeno, además que hubiera plantas las cuales podamos vivir, como el mismo de planta diciendo. Es evidente, ¿cierto?, que podamos cultivar la tierra y que Dios nos haya dado un poco de inteligencia para poder subsistir. Así que, pero el ser humano, a causa de su rebelión contra Dios, de hacer lo que a ellos les parece, mentir, engañar, hurtar, odiar, envidiar, ¿cierto?, cometer homicidios espirituales, mentalmente, odiar a la gente, aborrecer, difamar, levantar falsos testimonios, ¿cierto?, codiciar a la mujer del prójimo, el hombre del prójimo, ¿cierto?, amarse a sí mismo más que cualquier otra cosa. Todas estas cosas han constituido que, tanto el mundo hoy como Israel en su tiempo, sea una podrida llaga. Y las llagas podridas es difícil sanarlas. Podrida llaga. Dice, no hay cosa ilesa. ¿Qué quiere decir? Sana. El ser humano no tiene nada en sí mismo que esté bueno, porque se ha olvidado. Como el asno sabe dónde está el pesebre de su Señor, el buey también conoce, pero el ser humano desconoce a su Creador, desconoce a su Señor, y echa atrás sus leyes y vive sin temor de Dios hasta que Él interviene y le hace hacer notar a fin de que Él se convierta, ¿cierto? Pero lo que yo me entiendo de esto, que lo llama a toda esta condición, ¿cierto?, podrida llaga. Podrida llaga. Y dice aquí, desde la planta no tiene, dice, hasta la cabeza no hay cosa en eso, sino que herida, hinchazón, podrida llaga, no estar curada, ni vendada, ni suavizada con aceite. Entonces, todo está enfermo, todo está echado a perder, no hay nada bueno en los seres humanos, ¿cierto? Cuando uno no toma a Dios por guía, por su palabra, como norte, termina uno en esta condición. Y es la hipocresía misma, porque también pasa uno a decir, yo soy mejor que el otro. Este es más malo que yo. Porque el ser humano no tiene capacidad, ni quiere tenerla, porque de ver que el mal está en su interior. Vamos a leer Romanos 7. Veamos si en el tiempo de Pablo esta enfermedad seguía en el corazón humano. Pablo hablando de la condición del hombre, ¿cierto? Dice en el versículo 5, dice 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, fíjense, ¿qué es estar en la carne?
¿cierto? Es cuando yo me guío por lo que mis propios deseos buscan, pero no cuál es la voluntad de Dios. Y la oración del cristiano no es voy a satisfacer los deseos de mi carne, sino es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, de lo cual eso implica que yo estoy uniendo mi voluntad a la de Dios. Y aquí dice, por el contrario, cuando uno no conoce a Dios, o cuando uno se deja llevar por sus malos deseos, y no se acuerda de que debe andar conforme a la voluntad de Dios, dice aquí, ¿no? Cuando estábamos en la carne, ¿cierto? Los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros dando fruto para muerte, o fructificando para muerte. Es decir, que el fruto de toda esta rebelión, ¿cierto? La carne da fruto para muerte. Por ejemplo, dice en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, ¿quiénes quedarán fuera de la ciudad celestial? Todos los que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Apocalipsis 21-27. Voy a leer un poquito el 21.1 para que sepan de qué se está hablando. Apocalipsis 21.1 leamos primero. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Es decir, ese es el paraíso que esperamos. Morar con Dios en su templo. Tal como David decía, en la casa del Señor, moraremos con la justicia. Pero tiene una característica esta. Verso 24. Dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la lumbre de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, que somos nosotros, los gentiles. Y sus puertas nunca estarán cerradas porque allí no habrá noche. Acuérdense que Dios mismo la va a alumbrar, ¿verdad? Y llevará su gloria y la honra de las naciones a ella. Y dice, no entrará en ella ninguna cosa sucia, o hace abominación y mentira, sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, ninguno que hace mentira. ¿Qué es hacer mentira? Es obrar lo que a Dios no agrada. No habrá, si no entra en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, si usted ha entrado en esa tierra, no debe ser de los que practican la mentira. ¿Cierto? ¿Desde cuándo nosotros luchamos por no practicar la mentira? Desde que creímos en Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados para recibir el perdón de los pecados por medio de Él y estar en paz con Dios. Y de ahí en adelante para nosotros adulterar, mentir, no es cosa fácil porque sabemos que ellos no heredarán el reino de Dios. Por el contrario, por eso hablamos, arrepentidos. ¿De qué? De todas estas iniquidades, ¿cierto? De robar, de mentir, de blasfemar, de hablar mal, de levantar falsos testimonios, todas estas cosas que a Dios desagrada, adorar ídolos, tener falsas confianzas, ¿cierto? Porque no van a entrar ninguna de estas personas en la ciudad, solamente los que hayan sido lavados en la sangre de Cristo, se hayan arrepentido de sus pecados, y no van a andar con corazón doble delante de Dios allá, ¿cierto? Diciendo después que no hay perdón, seguiremos nuestro camino. No, porque Dios hará juicio conforme a lo que hay en cada corazón. Dice que Dios juzgará conforme a lo que hay en lo más profundo, en los riñones de cada uno. Él conoce nuestras obras.
Así que, mis hermanos estimados, es una ciudad de justicia donde se irá. No van a entrar inicuos, gente que se aparenta justo, pero por detrás hace injusticia. Y el Señor, esta llaga de la cual estábamos nosotros también antes de creer en Jesucristo, la ha limpiado a través de la muerte de Jesucristo. Entonces, si seguramente hay una llaga en el mundo, una llaga podrida que nos sana, que es el pecado, la inmundicia de la maldad que hay en cada uno de nosotros, la depravación, perversión, donde cada uno quiere hacer lo que cada uno cree, ¿cierto? Tú puedes pensar cualquier cosa, pero Dios creó macho y hembra, ¿cierto? Y dijo, dejará al hombre padre y madre, y se llegará a su mujer, y serán los dos en una carne. Si tú piensas otra cosa, tienes una mente depravada. Y nadie te lo ha dicho, pero la Escritura sí lo dice. Y esta gente es la que produce la podrida llaga. Porque cada vez hay más confusión, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque simplemente tener hijos es postergarse. Porque yo estoy antes que tener hijos. Mi vida es más importante que tener un simple hijo. Cuando precisamente Dios lo que quiere. Y dijo, multiplicado y llenad la tierra. Bueno, en forma bíblica, una podrida llaga es una corrupción lo más profundo de la mente y espíritu de cada uno de nosotros. Corrupción que lleva a la iniquidad, a la depravación, a la perversión, a la idolatría, en la cual Israel estuvo. Dice, no hay cosa ilesa, todo está podrido. Yendo más adelante, sabemos que esto Dios lo extirpará. En esta ciudad no tienen cabida los que viven conforme a eso. La única solución es hacer caso de lo que Jesús empezó a enseñar. Vamos al Evangelio según San Marcos. Marcos 1, del 14 al 12 versículo. Dice, mas después que Juan fue encarcelado, hasta hablando de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentidos y creed al Evangelio. Arrepentidos y creed al Evangelio. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo, eso es lo que predicaba, que la gente se arrepintiese de sus pecados. Al paralítico cuando lo sanó, ¿qué le dijo? Toma tu cuchillo y le dijo también, no peques más, no tengo que tener una razón. ¿Cierto? A la mujer adúltera le dijo, yo no te condeno, no quiso condenarla. Él venía a salvar, a perdonar los pecados. Pues la vio arrepentida en su corazón, ¿cierto? Porque no podía haber sido de otra forma. Sin embargo, le dijo, vete y no peques más. Porque hay muchos hoy que no se llegan a Jesucristo a creer. Lo encuentran bonito, hermoso lo que se dice, pero quieren seguir la misma fiesta de la iniquidad. Entonces, significa que yo no voy a poder mirar para el lado después si me convierto en cristiano, no voy a poder robar, no voy a poder hablar mal de las personas, por detrás no voy a poder levantar falsos testimonios, voy a quedar en desventaja. ¿Y dónde está la confianza en el poder de Dios que te puede librar de todo mal? Como librarnos antiguos. Pues mi amado, estimado hermano, para entrar en este reino y en esta ciudad amada, usted tiene que estar limpio de sus pecados. Y la única forma de estar limpio hoy, como vemos, es que Dios sane la llaga podrida. Y esta llaga podrida está en todos nuestros corazones. Miren, veamos lo que dice Romanos 7. Volvamos a Romanos 7. ¿De qué el Señor nos vino a librar? ¿Y de qué debemos arrepentirnos? Dice aquí en Romanos 7. Romanos 7, 14, texto que no lo entienden muchos predicadores. Cuesta mucho entender esto cuando uno tiene la confianza puesta en sí mismo para salvación, ¿cierto? O en lo que Dios puede obrar dentro de mí. Ni ninguna buena obra que me pueda redimir. Porque yo a Dios a todos lo considero. No hay ninguno bueno, dice. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. ¿Qué quiere decir? Estoy sujeto al pecado. Soy carnal, vendido al pecado.
llaga podrida. No hay cosa que esa. Porque no hago, lo que lo hago no lo entiendo. Ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. ¿Qué les parece? Bueno, esto le pasa solamente a un cristiano, porque un pecador sin Dios no dice, ay, esto lo aborrezco, pero lo voy a hacer igual. No, le gusta y lo hace y no. Esto es para un creyente que se da cuenta de su condición. Lo que aborrezco, aquello hago, dice. Y si lo que no quiero, esto hago, pruebo que la ley es buena. Es decir, ¿qué es lo que pruebo? De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿cuál es la llaga? El pecado. Fíjese que el pecado no como acción, sino como principio. Entonces, todos los problemas de la humanidad terminan, se inician y terminan con la humanidad. Dice aquí, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, ese saber en mi carne, yo lo sé, que ese saber en mi carne no mora el bien. Esto lo declara un creyente o un no creyente. Un creyente. Porque un no creyente se cree bueno, con buenas intenciones. Un verdadero creyente que Dios le abre los ojos, sí se convence que el bien no está en él. Dice, yo sé que eso en mí, ese saber en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas el efectuar el bien no alcanza. Entonces, la otra conclusión, en nosotros no mora el bien. Dice, pero mire, yo no soy como las personas, yo no ando matando ni robando, ¿cierto? Pero hay cosas como odiar a los demás y hacer diferencia de personas que está aceptando mi siervo con los otros. El otro es más descontrolado, no, usted es un asesino silente. Dice aquí, porque no hago el bien que quiero ante el mal que no quiero, este hago. El impío no tiene desparpajo en hacer lo malo. Eso es una preocupación y angustia del creyente. Así que queriendo yo hacer el bien, eso no es el principio de una persona no creyente. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí, no en las cosas, no en las instituciones. El mal está en las instituciones porque ahí hay personas. Es decir, la ideología, los pensamientos, la ideología, los ismos, ¿no es cierto?, fallan siempre porque está llena de personas que terminan corrompiéndose tarde o temprano, guiándose por su propia mente, sin la voluntad de Dios como guía de su vida. Por lo tanto, esto nos pasa a todos nosotros. Hacer el bien en el corazón de los cristianos es una lucha diaria. Usted siente el deseo de no hacer el bien, siente el deseo de hacer el mal. Pero es Dios en sus corazones el que obra, el querer como el hacer, dice con su buena voluntad. Ese otro texto bíblico, podríamos citar mucho, ¿cierto? Así que Él se ha puesto de parte nuestra y nos guía a la verdad. Con su buen espíritu nos convence de pecado, de justicia y juicio. Así que si yo creo que he hecho algo malo es porque el Espíritu de Dios lo ha puesto en mi cabeza. Dígame, ¿quién se acusa de que es pecador? Nadie. Solamente quien Dios toca el corazón y dice, me arrepiento de haber hecho y creo en Jesús como mi Salvador. Pero hay gente que no quiere seguir este camino porque ama las tinieblas. Es más fácil el camino ancho. Camino angosto no. Nadie quiere sufrir. Todos quieren pasarlo bien. ¿Cierto? Hacer el bien es el camino difícil, pero es el camino recto, el camino que lleva a la vida. Jesús dijo que ¿cómo era el camino al reino de Dios? Angosto es el camino, dice, que lleva a la vida eterna, que son pocos los que no lo hay. Y la puerta es estrecha también. El camino es estrecho y la puerta también es estrecha. Bueno, ¿por qué es difícil el camino? Porque el ser humano niega la realidad. Niega que él es el problema. Niega que el problema es él. Culpa a cualquier otro.
Pero si algo tenemos en común como humanidad, es una podrida llaga. Que el pecado que mora en nosotros, que no podemos hacer el bien. Cada uno buscamos lo nuestro, lo propio de cada uno, nuestro interés personal. Y si es necesario cambiar la ideología, los malos están allá, vamos y robémosla, hagámoslo. Y si yo tengo que, para liberarme, matar a alguien, lo hago. Porque yo creo que ese es el camino correcto. Y el Señor Jesús dice, Pedro, mete la espada. Dice, porque el que a hierro mata, a hierro mete. Todo lo que sigue la ideología de matar para estar bien económicamente, si es necesario, son entendidos como Pedro, que el que a hierro mata, a hierro muere. Algún día Dios le cobrará las vidas que tomaron. Por eso dice, arrepentido. La voluntad de Dios se hará tarde o temprano, porque todos estos reinos del mundo, todas estas grandes sociedades, ¿cierto?, que pretenden llegar a la rectitud, están todas corrompidas, están compuestas de seres humanos. El apóstol Pablo, en la plenitud de su predicación, dice, en nosotros no mora el bien. En nosotros no mora el bien. Y esto hay que entenderlo correctamente, no lo dice para que nosotros digamos, da lo mismo lo que hagamos, no, por el contrario, es para que nos arrepentamos y pidamos al Señor que enderece nuestros caminos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprobado su camino. Vivir una vida de arrepentido y confiado en Jesús es el camino hacia la vida. Es decir, si usted cree que realmente la Biblia dice la verdad cuando que es un pecador, usted es de aquellos que, y cree en Jesús, es de aquellos de que van a evitar el juicio de Dios en el día final. Terminando entonces, podrida llaga. Lo que hacen tales cosas no heredad, no entrarán en la ciudad celestial de Dios. Manda al Señor a arrepentirnos. Pero ¿quién nos limpia de esta llaga? ¿Cómo puede ser limpiar esta llaga? Vamos a leer en la Escritura esto también. ¿En el Antiguo? Sí, vamos a un momentito. Vamos a Primera de Pedro. Capítulo 1. Dice aquí, Pedro, apóstol de Jesucristo, Pedro, 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstol del Señor Jesucristo, apóstol del Señor Jesucristo, a los extranjeros esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, para la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo, gracias, paz, sea multiplicada. ¿Para qué fuimos nosotros rociados por la sangre del Señor Jesucristo? ¿Cierto? Fuimos elegidos para ser asperjados o rociados por la sangre del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada a los cielos, la ciudad santa que estábamos viendo, ¿cierto?, en la cual moraremos con Dios. Pero ¿qué necesita usted para entrar en esta ciudad? Haber sido elegido para ser rociado en la sangre del Señor Jesucristo. ¿Dónde está eso escrito? Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 dice, versículo 9. Después vamos a entrar en materia quiénes son los 144.000 y todo lo otro, pero lo que me interesa aquí es leer en el versículo 9, después de estas cosas miré, y hay una gran compañía en la cual nadie podía contar de todas las gentes, linajes, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas,
y palmas en sus manos, y cantaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y los ángeles que estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 animales, postrándose sobre sus rostros, y delante del trono, adoraron a Dios, y diciendo: amén, la bendición, la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y la potencia, y la fortaleza, sean a nuestro Dios para siempre, jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación, o de grande aflicción, y han lavado sus ropas, y las han blanqueado. ¿En la sangre de quién? En la sangre del Cordero. Entonces tú fuiste elegido para que tus pecados fueran perdonados, y ser rociado en la sangre de Jesucristo, para el perdón de tus pecados, de manera que con vestiduras blancas, es decir, sin culpa, estés delante de la presencia de Dios. Y aquí dice: han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas, y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Pero ¿cómo van a lavar sus vidas, sus vestiduras, en la sangre de Cristo, si no creen que Él murió por ellos y resucitó? Precisamente el que las lava, el que está sin mancha, es el que ha creído que Él murió por los pecados, y que creyó el que resucitó. Entonces solo esos van a ser limpios para entrar en la ciudad de Dios y estar delante de su presencia. Entonces, mis estimados hermanos, la llaga tiene cura. Está en Jesús. Él ha limpiado nuestras vidas con su muerte en la cruz de nuestros pecados. Conforme a este dicho también Isaías decía: venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, vestiduras blancas. Y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca la vestido blanco. Dios anunciaba en los días de Isaías, mucho antes de la destrucción por los babilónicos, supongamos unos 700 años antes de la destrucción, 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo, que habría un día en que Dios lo pondría el mundo vuelta con Él, lavando los pecados. Pero hay que venir a Él, reconociendo los pecados. Y si algo reconocemos es que el mal está en nosotros. El mal mora en nosotros. El problema es el pecado humano, que el hombre disfraza y oculta. La envidia, ¿cierto? La avaricia, la idolatría hacia sí mismo, hacia el dinero, ¿cierto? La avaricia que existe, ¿cierto? De codiciar lo que Dios le ha dado a otro. Y la perversión, que cada uno hace conforme a sus imaginaciones de su cabeza. Pues bien, aquí la Escritura nos está hablando con claridad de que esta llaga podrida, la sanidad está en Jesucristo. Vamos a leer en Isaías 53. Isaías 53, del 3 al 5. Hablando de Jesucristo, dice: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién más despreciado que aquel que su propia nación le rechazó como Mesías, como Rey? Y lo crucificó entre ladrones, ¿cierto? Y hasta el día de hoy blasfema el nombre de él en secreto. Dice de Jesús, eso hacen.
Mas el Señor no se lo toma en cuenta, ¿cierto? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice antes, como el que escondimos de los rostros fue menospreciado y no lo estimamos. Y después dice, ciertamente, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿Cuáles eran nuestras enfermedades? El pecado. Aparte de sanar a muchos enfermos, ¿había otra enfermedad en Israel? La corrupción, la perversidad, la depravación, la maldad. Los pecadores que eran y que somos. Llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Junto con sanar, también había que sanar espiritualmente, ¿cierto? Y él lo llevó. Y nosotros le tuvimos por azotado por el que de Dios y abatido. Pensábamos nosotros que él estaba siendo castigado por sus pecados, dice el que escribe aquí. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿De qué se trataba la maldad de Israel? Del libro de Isaías, sino de rebeliones contra Dios. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Primera de Pedro 2:24. Aquí, ¿cómo habrán impresionado estas palabras por el Espíritu de Dios Pedro que dijo esto, ¿cierto? Voy a leer un poquito antes. Verso 18, voy a leer un poquito, 2:18. Siervos y sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos o bondadosos, ¿cierto? Sino también a los rigurosos, o a los difíciles de soportar, dice la versión más nueva. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo el bien sois afligidos y sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. ¿Qué es agradable que suframos? No, que por causa de la conciencia soportemos a los difíciles de soportar. Sobrellevemos a los amos rigurosos. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. ¿De dónde está tomando estas palabras Pedro? Dice, primeramente cuando dice, no fue hallado, en el cual dice, no fue hallado engaño en su boca. ¿Cierto? En el versículo 9 dice ahí, dice, nunca hizo en maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué presente tenía estas palabras de Isaías? Pedro. ¿Cierto? Y para soportar a los difíciles de soportar, ¿tiene alguien difícil de soportar cerca de usted? Que quisiera que ojalá estuviera muerto, ¿cierto? ¿Por qué no se muere luego? ¿Por qué no soportas tanto, Señor? Te lo encargo, Señor. Pero Dios lo pone para nuestra prueba. Aquí de otra manera los que han entendido el mensaje de la salvación. ¿A quién Dios soportó, sobrellevó y a quién le cargó los pecados? ¿A los buenos o a los perversos? A los que no querían salvarse, ¿no? A los que deseaban que bajara de la cruz. No hay peor deseo que haber querido que Jesús bajara de la cruz. Señor, yo sé que es para tu mal,
para tu sufrimiento, pero por favor, por amor de mí, quédate ahí en la cruz, para que muera. ¿Cierto? El Señor Jesucristo sobrellevó y salvó a gente de mala calaña y de perverso corazón y malagradecida. Y de eso somos nosotros. Cada uno de nosotros, principalmente los que estamos aquí. Muchos más, pero particularmente los que estamos. Difícil es que soporten esta palabra, pero es verdad. Todos nosotros, lo que más cuesta como cristianos es llegar a la comprensión que el mal realmente mora en nosotros. Que el mal y el problema empiezan en nosotros y terminan con nosotros. El ensimismamiento, ¿no? De cada uno buscar su propio bien. Y aquí, pero Jesús buscó todo lo contrario. Y Pedro está tomando ejemplo de él para decir, miren, de las cosas difíciles, acuérdense de que Señor Jesús para salvarnos a ustedes, ¿cierto? Tuvo que pasar por un trabajo algo muy difícil para hacer el bien. Es agradable a Dios que ustedes, por causa del amor a Cristo, ¿cierto? Por causa de la salvación, también soportan de los difíciles de soportar. Y dice, versículo 21, y este texto no les gusta a los que creen en el rapto, porque dice, porque para esto sois llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. O sea, también vamos a padecer por Cristo nosotros. El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no retornaba maldición, cuando padecía, no amenazaba. Vaya a ver lo que te va a pasar. No, sino que el Señor, Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hacen. Dice, cuando padecían no amenazaban, sino remitían la causa al que juzga justamente. ¿Qué quiere decir que remitía la causa al que juzga justamente? Que decía, Señor, ¿cierto? En tu mano encomiendo mi vida. ¿Cierto? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y después dice, entonces, él no clamaba por venganza, sino clamaba por el bien de los que le aborrecían, porque no sabían en su ignorancia lo que estaban haciendo. Y aquí dice, el cual mismo, ¿qué ejemplo más grande de soportar a los difíciles de soportar? Si por eso está hecho este texto. Dice, no solo a los buenos y humanos, sino a los difíciles de soportar. Y hablando de los discípulos difíciles de soportar, dice, el cual mismo llevó nuestros pecados. ¿Y cómo los llevó? Cuando le maldecían, cuando le ofendían. Si Jesús fuera de piel delgada, no habría aguantado. Pero Él nos amaba. Sabía que si no soportaba esas aflicciones, nosotros no tendríamos sanidad de nuestra llaga mortal. Él se compadeció de nuestra condición de pudrición espiritual y moral. Él vino a pagar con su vida nuestra propia vida. De tal manera que, por eso vamos a ser limpiados en la sangre de Cristo, porque Él dio su vida para pagar nuestras culpas delante de Dios, a fin de que en el día postrero, cuando vengan las nubes del cielo, como está prometido en todas las Escrituras, podamos ser hallados limpios y sin tacha delante de Él, habiendo sido resucitados entre los muertos. Por eso dice aquí, Pedro se recuerda las palabras de Isaías, el cual llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. O sea, estamos vivos ahora en Cristo Jesús, después de haber sido perdonados debido a su muerte, para vivir a lo que es bueno, no a lo que es injusto. Por eso dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados. ¿Por qué muertos a los pecados? Porque Él murió por todos. Es decir, yo también morí con Él. Para que, siendo muertos a los pecados, vivamos en la justicia. Y luego cita, por la herida del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Es decir, cada uno andaba conforme a su camino. Mas ahora habéis puesto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que ser por obispo, el único que cuenta escuchar no es el que se viste de blanco ni con callado de madera, sino el que ya hace mucho tiempo atrás humildemente entró en un pollino de hijo de asna en Jerusalén, sabiendo que venía a padecer. Él es el que le dio el oído. Él es el que resucitó, a quien nos ha dado gloria. Él está a la diestra de Dios.
Y Él es el que dio su vida por nosotros. Y por su herida fuimos nosotros sanados. ¿Ven que la llaga tenía sanidad? Tenía que ser herido otro por nosotros. La herida de Él trajo la sanidad nuestra. ¿Por qué? ¿Cuál es esta herida? Nuestro pecado latente y permanente en nosotros. Nuestra intención de hacer lo malo permanente en nuestro corazón. Él ahora ha pagado con su vida nuestra vida. Ahora estamos en paz con Dios. Él no nos condena. Solamente cantemos, como dice aquí, está sirviendo ahora a lo que es correcto. Y si hemos pecado en algo, tenemos que arrepentirnos y siempre estar pidiendo perdón de los pecados y enderezándolos. Como dijo Jesús, arrepentidos, que el reino de los cielos se acaba. Dios le bendiga a mis hermanos. Dios nos ha limpiado. ¿Saben para qué? Y esto tiene que ver con el Apocalipsis. Para entrar en aquella ciudad donde no estará ninguna cosa inmunda. Ustedes ya están limpios por la palabra que les ha sido hablada. Y esta palabra es el Evangelio de la salvación. Que Cristo murió por nosotros, para que por su muerte pagar nuestros pecados. Que Cristo resucitó para darnos vida eterna en el día muchacho como la prometió. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que cree en mí dice, yo lo resucitaré en el día muchacho. Eso lo voy a encontrar en San Juan 6. Que Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Amén.